Después de 4 años viviendo en Rusia, hay cosas que nunca me atreví a contar hasta ahora. Y para ponerlos en contexto, yo soy dominicano, me encuentro en Siberia y sí, Siberia también se ve así. A nosotros los latinos nos han puesto una idea muy errónea sobre lo que es Rusia. Por decir algo, nos han dicho de que no, que las mujeres allá en Rusia te van a volar encima. Y por ejemplo, miren, aquí hay una chica caminando cerca de mí, no pasa nada. Tú ves, yo te lo dije, te la creíste de una vez. Para los que no lo saben, ella es mi esposa, Anastasia. Nosotros nos conocimos en República Dominicana 3 meses antes de casarnos. O sea, nos conocimos allá y a los 3 meses ya estábamos casados. Cuando nosotros nos casamos, casualmente 2 días después empezó una situación muy complicada para Rusia, lo que hizo que nosotros luego tomáramos la decisión de venir aquí. Pero nunca antes habíamos tenido como esa idea de vivir en Rusia. Incluso, como lo mencioné antes, nosotros nos casamos pensando que íbamos a vivir en República Dominicana. Luego de eso, cuando llegamos aquí, lo primero que para mí era un poquito complicado, como que me tenía ansioso, era cómo será el momento de conocer la familia de Anastasia, su abuela, su padre, sus hermanos, y qué pensarán de mí, que no les voy a decir que soy un estereotipo extraño, pero tampoco es que sea de que el tipo más común de la bolita del mundo. Entonces mi llegada a Rusia fue muy dramática, porque nosotros llegamos a Moscú, de ahí volamos el mismo día a Siberia a conocernos con la familia. Y ¡voilà! ¡Sorpresa! Todos estaban muy encantados, muy a gusto de tenerme en casa, a pesar de que yo era básicamente un desconocido, una persona que había conocido a Anastasia pocos meses atrás y ahora di que es el esposo de ella, de esa señorita tan bella y hermosa. Gracias, señor. Ya ustedes saben, estaba yo en taquicardia. Recuerdo que desde el primer día la complicación más grande era el idioma. Señores, sí, porque muchas personas, como era el caso mío, lo único que tenía era como 3 pesos de inglés. Y con mis 3 pesos de inglés yo podía desenvolverme conversando con Anastasia. Pero sus familiares, Abuela, padre, los hermanos, no hablaban inglés. Así que teníamos esta limitación. Yo sé que usted lo sabe, pero el inglés no es tan universal como nos lo contaron. Aquí en el continente asiático hay países donde quizás sí se desenvuelvan más en el inglés, pero no es el caso de Rusia y mucho menos en Siberia. Así que me tocó llegar aquí, conocer a la familia de Anastasia sin entender absolutamente nada de lo que pasaba en mi entorno, ya que era el primer día en Rusia, primer día en Siberia, primer día conociendo a la familia. De aquí estuvimos en Siberia 2 weeks, something like this. 2 semanas. 2 semanas, sí. 2 semanas más o menos estuvimos aquí. Y volvimos a Moscú. En Moscú nosotros teníamos una tarea muy importante que cumplir. Teníamos muchas responsabilidades con nuestro hogar. Nosotros habíamos comprado un apartamento y teníamos que venir a prepararlo porque estaba totalmente desocupado. Y cuando llegamos a Moscú pedimos la cama el mismo día que llegábamos desde el aeropuerto. Era lo único que teníamos. Ahí teníamos que empezar entonces a mirar cuáles cosas eran más primordiales para ir obteniéndolas en fila. Primero esto, primero lo otro. Además, señores, escuchen esto, cosa que yo no sabía. Los rusos son multitasking, como decimos en República Dominicana. Los rusos saben de todo, señores. Tienen herramientas de construcción para cualquier tipo de cosas. Obvio, no voy a generalizar, pero la gran mayoría de los hombres rusos, que se respeten los hombres, tienen sus herramientas de trabajo. Y ahí me tocó aprender, señores, plomería, electricidad, un montón de cosas. Yo mismo, con la ayuda de Anastasia, claro, montamos en casa los gabinetes, que por suerte el apartamento es pequeño, son solo como unos 27 metros, que eso también no era de que un espacio inmenso que teníamos que preparar. Imagínese usted un cibaeño bonaerense
For Moscow, it's a big apartment. Now have many, but have 14, 15, Bueno, 20 imagínese meters. usted en 15 metros, por usted mudarse y vivir en 15 metros. En ese momento éramos solamente nosotros, pero, y aquí es donde vienen toditos los dramas, que es muy interesante. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo nos conocimos. Eso se lo vamos a explicar en un video en las próximas 2 semanas. Que, por cierto, estamos publicando videos todas las semanas. Así que antes de decirte el drama, te voy a dar 3 segundos mientras bailo con Anastasia para que tú te vayas suscribiendo. Ve contándolo ahí. ¿Ya te suscribiste? También dale like, escribe comentario. Y vamos al drama. Anastasia estaba embarazada. Así que ya teníamos un espacio que era suficiente para nosotros, pero estábamos esperando un niño y en ese momento imaginábamos cuando naciera Yomar, nosotros en poco tiempo visitaremos República Dominicana, ya que habíamos venido sin planearlo y las cosas se viraron, porque todo fue yendo en picada en cuanto a los vuelos. Primero habían vuelos con varias escalas, los precios, después se fue complicando todo, y por eso ya ustedes ven que después de 4 años no hemos podido volver a República Dominicana. Pero aquí pasa algo muy curioso. Yo nunca había visualizado la idea de que iba a estar presente en el momento de nacer mi hijo, y tuve esa oportunidad, que de hecho grabamos un video del parto de Anamore, que ahora venimos con ese drama. Un poquito más adelante les vamos a explicar. Me pregunta Anastasia si en República Dominicana tenemos flores como estas que están por aquí. Vamos a hacer esto nada más para el plano. No me voy a acotar con este poloche blanco ahí, no, para ensuciarme. Yo convirtiéndome en padre así, de la nada. Yo tenía la cabeza, miren, volando así como esta toma de dron que voy a hacer ahí. La verdad es que uno es charlatán a veces. Entonces, señores, a todo esto, ustedes recuerdan que yo no hablo ruso. Estoy too hot. Sí, Caliente. Sí. Mucho caliente. Muchísimo calor, 34. Señores. Eso casi 37. Claro, porque aquí en Siberia no es algo como muy esperado, pero es muy común también el calor. Ahí vemos unos niños jugando fútbol. Aquí hay un montón de gente preguntándose, pero ven acá, ¿y qué hace ese tipo ahí en Siberia? Aquí fue que me tocó una de las cosas más complicadas de la vida para un hombre, y es ser padre, señores, a tiempo completo, 24/7. No solo padre, amo de casa, claro, porque ahí, en ese momento cuando nosotros recibimos a Yomar, Anastasia estaba trabajando y yo estaba en casa cuidando del nene. Déjenme poner esto por aquí. Ahí me tocó hacer de padre 24/7, o sea, full time. Estaba Anastasia en ese tiempo trabajando, que afortunadamente estaba trabajando desde casa. Yo por esos días no había en ningún momento intentado conseguir trabajo aquí. Primero porque no tenía documentos, pero estaba estudiando, estaba aprendiendo mucho sobre producción musical, que a mí me encanta la música, así que fue un tiempo de mucho provecho. También estuve estudiando sobre marketing digital y aparte de eso dediqué un montón de horas a estudiar sobre YouTube, que lo que estamos haciendo ahora es resultado de lo que en ese momento estuve aprendiendo. Y aquí llegó un momento crucial para mi vida, y es que empecé a darme cuenta de lo complicado que era para mí, en lo particular, hacer vida aquí en Rusia. En ese momento estábamos a punto de declarar a Yomar y me encuentro con algo muy chocante, que ya tenía conocimiento, pero no me había encontrado con la realidad de frente, y es que en Rusia los nombres de las personas, por ejemplo en el caso de Anastasia, que se llama Anastasia Kuznetsova Konstantinona. Este Konstantinona es porque su padre se llama Konstantin, y a esto ellos le llaman patronímico, que se supone que Yomar, su patronímico, debía ser como Jonatovis, aparte de que iba a tener solamente mi apellido. Y para nosotros ya elegir un nombre
fue un poco complicado porque aquí en Rusia los nombres son contados. No sé cuántos nombres de hombre hay, pero por decirte algo, hay una lista y como que o tú te llamas así o te llamas así o así o así. No es de que tú te sales de esa lista. Y habíamos tomado la decisión ya de que se llamara Yomar, pero para declararlo, gracias a Dios y afortunadamente nos acercamos a la Embajada de República Dominicana en Rusia. Ellos muy amablemente nos ayudaron, nos apoyaron hasta conseguir una carta, y con esta carta, cuando fuimos al registro civil, pudimos declarar a Yomar de esta forma, que por cierto, muchos curiosos ya me hicieron la pregunta que ¿por qué Yomar? Yomar es una combinación de Jonathan con Mar, que fue donde conocí a Anastasia. Ahí ya le estoy dando un spoiler para el video de cómo nos conocimos. De ahí viene el nombre de nuestro querido hijo. Y ya que teníamos a Yomar, nos tocaba ahora empezar con una de las partes más tediosas de todo este proceso, que fue hacer mi residencia permanente. Todo sucedió rápido, o sea que yo tenía meses aquí y ya era residente. En la actualidad es mucho más complicado, y en ese momento, para hacerse residente en Rusia, como ley, uno tiene que hablar ruso. Pero hay una parte de la ley que me exoneraba por ser padre de un ruso, o sea que gracias a Yomar yo pude obtener mi residencia permanente en Rusia, lo que me da la oportunidad de poder trabajar aquí, pero hasta el día de hoy yo no tengo ningún empleo aquí en Rusia. Luego lo que sí hice en ese momento fue que me registré como empresario independiente, lo que me ha dado la oportunidad de hacer algunos trabajos. Entre ellos tuve la oportunidad de hacer un trabajo para la empresa más grande de Rusia, que se llama Gazprom. También hice algunos trabajos para un marketplace ruso. Y fuera de eso, como fotógrafo también hice algunas cosas. O sea que sí he tenido la oportunidad de laborar aquí de manera independiente, aunque mis trabajos en la gran mayoría representan tener que salir de casa. Y entre Anastasia y yo, nosotros queremos estar con los niños en este momento de su infancia, educarlos con amor, con mucho empeño. Que si algunos nos han visto en las diferentes redes sociales, que estamos en Instagram, Facebook, en TikTok, ustedes habrán visto que les estamos enseñando a hablar español. Yomar desde hace mucho tiempo ya habla ruso. Anamore ahora está empezando a hablar el español. Habla un poquito, yo creo que habla más que Anastasia. Y Anamore, ahora que la mencioné, el nombre de Anamore es como derivado de Anastasia, y more, que es mar en ruso. Lo mismo, porque nos conocimos en el mar. Vayan tomando nota, que es un spoiler para el video de cómo nos conocimos. Vamos a dejar a Anastasia para que te enseñe algunas palabras muy importantes en ruso, como por ejemplo, te amo. Я люблю тебя. Te quiero. Я хочу тебя. Mi amor. Моя любовь. Maya Luboy, si usted se lo dice a un chico, pero si se lo dice a una chica, Maya Lubimaya. Ну, сисик. Любимая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобой. Cometí un error, que fue darle el micrófono a Anastasia para que cantara. Pero bueno, volvamos con el asunto. Pero empezaron los problemas. Así es, porque si usted no lo sabía, Rusia es el país más sancionado del mundo. Y aquí en la actualidad muchas cosas que para otras personas son sencillas, para nosotros tienen un alto grado de complicación, como el hecho de transferir dinero entre países. Dígase, si yo quiero mandar algo a mi país o si quiero recibir algo de mi país, es básicamente imposible, al menos que se utilicen métodos alternos. Muchas aplicaciones no funcionan. Por ejemplo, en el App Store, las personas que utilizan Mac, todo es mucho más complicado. Hay aplicaciones tan sencillas como el WhatsApp, donde yo me comunico con mi gente de República Dominicana, que aquí solo funciona con VPN, y en la actualidad las VPN la están comenzando a bloquear.
O sea que es un poquito complicado la situación en ese sentido. También el internet móvil, que cuando yo llegué aquí era una grasa, como decimos en República Dominicana, lo más bacano, y en la actualidad no funciona. Solo con aplicaciones rusas y cosas de aquí del país, que la verdad nada de eso es lo que yo utilizo. O sea, es una situación bien complicada. Volviendo a Moscú, donde conocimos personas muy interesantes, gente que se volvió parte de nuestras vidas. Allá disfrutamos muchos momentos interesantes. Tuvimos en varias actividades con más dominicanos. Allá Yomar bailó bachata, señores, y toda la vaina. Y ahí fue que empezó también en mí como un sentir de que tengo que expandir la cultura de República Dominicana aquí en Rusia, ya que, claro, hay varios dominicanos y muchos representamos con orgullo la cultura dominicana, pero no todos andamos en esa. Mira por ahí una palma, yo creo que yo llegué al Caribe aquí. De ahí, señores, nosotros hicimos nuestro primer viaje con Yomar. Cogimos un avión desde Moscú hacia Tomsk. Entonces estuvimos muchos meses, varios meses. Aquí yo fui ya como más aprendiendo de lo que era ser un siberiano. Nosotros llegamos con la idea de estar varios días y estuvimos como 9 meses. Ahí me pasé el invierno enterecito en Siberia, pero de Tomsk hicimos otro viaje. Volamos desde Tomsk a Novosibirsk, que es Nueva Siberia. De ahí fuimos a República de Altai. Señores, mi lugar favorito de Rusia hasta ahora. Altai es algo bellísimo. Many people who living in Russian want to match dreams go for Altai, but don't can because of different things, and now not to shipper, but Jonathan go. Y Yomar también, de bebé. Yomar. Allá tuvimos muchas experiencias. Al final de este video, asegúrense de ir a ver la lista de reproducción, los que son nuevos, para que vean todos nuestros videos. En Altai, señores, las cosas eran muy diferentes, no solo porque la gente son diferentes, visualmente son más asiáticos. Literalmente, un nativo de Altai es muy similar a un mongol, por ejemplo, también dependiendo de qué parte de Altai sea. Hay también como tribus dentro de esa región que no tuve la oportunidad en ese viaje de conocerlas. Sí conocí una señora de una tribu. Ella nos comentó que la población era muy reducida. No tuvimos la oportunidad de grabarlos porque además ella nos dijo que no la grabáramos. También aquí en Altai tuve la oportunidad de empezar en uno de los proyectos que tenemos, que tiene que ver con generar contenido para marcas. Aquí tuvimos experiencia y sí es cierto que teníamos mucha energía para seguir en esto, pero Anastasia me engatusó, señores, y se embarazó de Anamore. Me involucró, ya ustedes saben. Perfecto. We want twins. Oye, eso de que me quiere llevar para Altai otra vez porque quiere tener gemelo ahora. Bobo. Pero para Altai no sé, no lo sé, ¿no? ¡No! Esa es como tierra fértil, señores. Ahora oye lo que dice, que en un video yo dije que yo quería 5 hijos. O sea, que tener gemelo ahora, eso no es nada. Altai, ну чумовая красота, Altai. Altai, señores. La gente canta muy interesante, como cosas como Oye, me rasgué la garganta. Después de esta no vuelvo a ser el mismo. Lo curioso es que dicen que la gente de Altai fueron los primeros habitantes del continente americano. O sea que en algún momento yo tenía como esas de ser un altaiski, si así se les dice a la gente de allá. Señora, en Altai yo me hice un hombre ruso casi. Yo allá
fajado cortando leña, calentando una casa con leña. De una casa nos mudamos para otra casa. O sea, tuvimos ya una temporada muy interesante. Me quedé con muchas ganas de regresar, que espero que sea pronto cuando podamos volver allá. En ese tiempo Yomar tenía como 1 año y 2 meses. Ahí supimos entonces que estábamos esperando a Namore. Después regresamos a Moscú. Allá de vuelta nos pasaron cosas. Durante todo ese tiempo yo estuve muy enfocado en casa con Yomar, mientras Anastasia afortunadamente trabajaba desde casa, que hay muchos que van a decir que yo soy un vago, pero míralo de esta manera. He tenido la virtud, la oportunidad de dedicarle mi tiempo a mi hijo y enseñarle cosas por mi propia cuenta, mientras que tengo a su madre en la casa y estamos ahí todos felices, porque yo imagino que así sería mejor a que yo saliera a trabajar y la dejara a ella con el niño en la casa solo. Entonces sí, me tocó ser papá y amo de casa. Sí, tú bien, papi. Papi chulo. Déjenme dejarle a Anastasia para que le tire un poema, que ella es poeta. Se pone su panty y colale. Ella dice que yo le enseñé ese tipo de cosas. I pero... hope this is all normal world. Aquí entonces en Moscú empezaron a suceder cosas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en un festival de música latina con mi hermano Yanko, que tiene una orquesta de bachata, merengue y mambo durísimo. Es más, le voy a poner un pedacito de una canción de él aquí. Una noche en Moscú. Hasta que el amor... Ustedes ven, Anastasia está pulida con Yanko. Я люблю тебя, милая. Не бросай, Janko. Ahí también entonces empezamos a buscar una ñaña para Yomar, que aquí en Rusia, señores, eso es súper complicadísimo, no solo costoso. Afortunadamente dimos con una que estuvo presente en la casa cuidando a Yomar cuando nosotros fuimos a recibir a Namore. Después que nos hicimos padres por segunda vez, estuvimos viviendo, ustedes recuerdan, en el apartamentico que tiene 27 metros. Me están matando los moquitos aquí, señores. Tengo que seguir caminando. Estuvimos ahí nosotros viviendo con los 2 bebés. Ya Yomar, que estaba empezando a dar carpeta. Y bueno, miren, por aquí, ese tipo de cosas, quizás no esas gramas, pero en el área verde pueden aparecer unas garrapatas que supuestamente se le pegan a las personas y les pueden dar una enfermedad que hasta se pueden morir de eso. O sea, que aquí el que no camina corre. Yo no he tenido la oportunidad de ver un lobo, un oso en libertad, pero que eso no son los peligros, señora. Hay peligros aquí que tú ni siquiera los ves y puede representar para ti de verdad un problema muy grande. Entonces ahí ya con Anamore, que teníamos también que declararla, una vez más le pedimos a las personas de la embajada que nos hicieran una carta para hacerlo, porque sí, nuestros hijos tienen nombres un tanto únicos. No es que nosotros lo estábamos buscando, pero además de eso, aquí en Rusia no tienen el patronímico, que eso ahora mismo me pone un poco pensativo, porque en los últimos días hemos estado dándonos cuenta, que yo se lo decía a Anastasia. se quedó Anastasia por aquí media escondida. Yo se lo decía a Anastasia, ella no me creía mucho, que hay mucha gente, porque son mucha gente en Rusia, que para ellos, nosotros los que tenemos un color un poquito más diferente al de ellos, que incluso, mírenme usted a mí, yo no soy negro, no quería decir esa palabra, pero hay mucha gente que tienen ciertos sentimientos negativos a ese tipo de personas, y
En las redes sociales rusas, miren, señores, se han desalmado, han tirado por ahí saco de comentarios. Это математик. You participant about what right for my reels. Nosotros estamos súper sorprendidos. I stay in shock. I don't imaginations to have principal people like this. Там have mucho. Mucho, más de lo que ustedes se imaginan. Nosotros tenemos unos videos que son muy parecidos a los que publicamos en las redes sociales de nosotros. But have many Russian people who fighting with these people and ask you inside head maybe black or inside your heart. Claro, hay mucha gente que también salen a la defensiva. Por aquí los mosquitos ya me están matando. Mira por aquí el carrito de nosotros. ¡Pam! Porque claro, seguimos teniendo el sueño de rodear toda Rusia en este carro, aunque yo no sé cómo lo vamos a hacer ahora con esta clase de amigos rusos que hemos descubierto que tenemos. Yo simplemente le digo a Anastasia, lo bueno es que ya nosotros sabemos cuál es la situación. Yo de todas formas algo me imaginaba, pero es chocante ver cómo ustedes nos apoyan y a Anastasia le dan mucho apoyo, mucho afecto. Es que no sé lo que decirle. Emma, vamos a hacer algo con ustedes. Voy a complacer a Anastasia que me tiene diciéndome, Jonathan, llévame a algún lugar interesante de vacaciones, vámonos ya de vacaciones. Si ustedes le dan a este video, Emma, oigan lo que vamos a hacer. Si este video llega a 10,000 likes y a 1,000 comentarios, me la voy a llevar de vacaciones. ¿Qué ustedes dicen? Por favor, like y comentario. Declaramos en amores y nos sucedió algo negativo. El abuelo se había enfermado hace un tiempo. Nosotros con Anamore, que tenía 2 meses, tomamos un vuelo, vinimos aquí a Tomsk y desafortunadamente el abuelo falleció. Ahí también para mí fue un choque tremendo, cultural, porque hay muchas cosas que yo desconocía de cómo los rusos hacen un entierro, cómo ellos despiden a sus seres queridos y cómo es el luto. Nosotros vinimos para estar 2 semanas aquí y nos hemos quedado ya 1 año y 4. Esas no son las flores, this is not flower, what give brock. Miren, hay unas flores como esas blancas que están por ahí, que si uno se le pega, eso como que le da una alergia a uno. Miren, tremendo, que aquí el gobierno en Rusia ha puesto una ley que van a multar a las personas que tengan un terreno y no corten esa flor. O sea, es como básicamente promoviendo la eliminación de ese árbol en el territorio a nivel nacional. Nosotros aquí, 15 meses después de haber venido desde Moscú, que pensábamos que íbamos a estar solamente 15 días como máximo. Los 15 días se convirtieron en 15 meses. En esos 15 meses ha pasado de todo, entre ellos la proyección de este canal, que ya para nosotros, como lo mencioné en algún momento, se va a convertir definitivamente en un espacio donde nosotros vamos a documentar nuestra vida para que nuestros hijos también nos conozcan en este momento, cuando ya ellos sean un poquito más grandes, los hijos de nuestros hijos. Pero además tenemos muchas intenciones en la actualidad de monetizar nuestro contenido, y no les voy a decir que queremos hacernos ricos con esto, porque definitivamente no es nuestra idea, pero queremos tener la oportunidad de sentirnos un poco más libres durante una temporada. Entre eso tenemos un reto de llevar a nuestros hijos a conocer República Dominicana, y muchos de ustedes nos han apoyado en las diferentes redes sociales, y les voy a decir un detalle que nos acaba de ocurrir hoy mismo. Pero antes déjenme darle los detalles de este reto. Nosotros queremos ir a República Dominicana para que nuestros hijos conozcan su país, su cultura dominicana, su gente, a su familia dominicana. Y volar a República Dominicana es un montón de dinero. Nosotros queremos que esto no sea un gasto, sino una inversión, y por eso tenemos el reto de 500,000, señores. 500,000 seguidores.
Estamos cerca de la primera etapa, que es la de los 100.000. Por aquí viene un firulais. Qué bonito que viene corriendo para acá. Firu. Déjeme darle un zoom. Ahí viene el Firu. Esa cantidad de dinero aquí, para que ustedes entiendan, nosotros podemos comprarnos una casa, una cabañita como la que queremos con un terreno. Eso para nosotros sería también parte del proyecto que tenemos, porque nos gustaría mostrar un estilo de vida así como más salvaje aquí en Rusia. O sea, que sería como tomar el dinero que tenemos para eso, para viajar a República Dominicana, y queremos que no sea un gasto, sino una inversión. Por eso necesitamos que, si no lo has hecho, nos sigas en las diferentes redes sociales. Ahora te vengo con el chisme. Hoy mismo nosotros hemos terminado el proceso de la monetización de este canal de YouTube, que todavía no sabemos si podemos obtener ese dinero, de dónde lo vamos a sacar, pero ya tenemos aprobada la monetización. De verdad que les agradezco un montón a las personas que se han estado suscribiendo a nuestro canal. Los que no lo han hecho hasta este momento también lo pueden hacer. En breve te vamos enseñando cómo es el estilo de vida aquí en Rusia, cómo son los rusos, las rusas. Te vamos a enseñar un montón de esas cosas en los próximos videos. La próxima semana tenemos un video, señores, bombaster, pero por ahora... Mira ese video. Param, pam, param, param, pururum, pum, pum. Hablamos ahora.